Bueno, señores, vamos a hacer una lámpara de 10 LED, la cual va a estar alimentada a 127 volts corriente alterna. Para realizar nuestra práctica necesitamos hacer unos cálculos. Sabemos que todo LED necesita una resistencia. Para ello hay que calcular una impedancia. La fórmula es la siguiente. Z es igual a voltaje alimentado menos el voltaje de los LED menos el voltaje de los diodos sobre la corriente. Vamos a utilizar un puente de diodos para eliminar la frecuencia y en este caso nuestros LEDs no estén parpadeando. Ahora bien, vamos a calcular nuestros datos. Para el voltaje alimentado necesitamos calcular un voltaje pico. Entonces nos quedaría 127 volts por la raíz de 2. Esto nos va a dar 180 volts, voltaje redondeado. Para calcular el voltaje de nuestros LED necesitamos multiplicar 10 por 2.4 volts, que es el voltaje que consume el LED, y nos va a dar 24 volts. Para el voltaje de nuestro puente multiplicamos 0.7 volts, que es el voltaje que consume un diodo, por 2 y nos va a dar 1.4 sobre la corriente, que son 35 miliamperes que consume un LED. Si hacemos operaciones, nos va a salir 4 kilos. Estos 4 kilos es la resistencia que necesitan nuestros 10 LED conectados en serie para que no se quemen. Ahora bien, vamos a calcular nuestra potencia que necesitamos para nuestra resistencia. Entonces, la fórmula, como todos sabemos, es la corriente al cuadrado por la resistencia. Si sustituimos datos, nos quedaría 35 miliamperes al cuadrado por la resistencia que calculamos, que son 4.4 kilos. Eso nos da una potencia de 5.4 watts. Ahora bien, ya que realizamos nuestros cálculos, como podemos ver, la resistencia es muy grande y la potencia es mayor. Entonces, este inconveniente no se puede poner una resistencia con una potencia muy grande, en donde nuestros LEDs consumen una potencia que es poca. Entonces, para ello vamos a calcular nuestra reactancia capacitiva. Para calcular la reactancia capacitiva tenemos la fórmula que dice que la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor. Vamos a despejar capacitor y nos va a quedar una fórmula de 1 sobre 2pi por la frecuencia por la resistencia. Sustituimos valores y en este caso nos va a dar un capacitor de 1.2 microfaradios y una resistencia de 2.2 kilos. Y entonces, como resultado, obtendremos el siguiente circuito. Tendremos una resistencia que es de 2.2 kilos y un capacitor de 1.2 microfaradios. Vamos a tener nuestro puente y nuestros 10 LED conectados en serie. Ahora bien, ya que realizamos nuestros cálculos, vamos a empezar a hacer nuestra lámpara. Para ello, con ayuda de un programa, vamos a hacer nuestro circuito para que lo tengamos en una tarjeta como esta. Entonces, para ello, se hace el circuito en PCB Wizard y después se imprime haciendo todo el proceso. En este caso yo ya hice todo eso y ya tengo aquí mi tarjeta. El circuito lo hice en el programa, después lo imprimí en una tarjeta fenólica y como resultado aquí está mi lámpara. Lo único que hice, puse mis componentes, los soldé y después con ayuda de un foco ahorrador utilicé su parte que se conecta. Ahí está. A esa la aproveché para conectar mi lámpara. En este caso, ya que tenemos esto, lo único que hacemos es la colocamos y ya tenemos nuestra lámpara. Para
probarla, conectamos a un toma corriente. Vamos a conectar. Y tenemos nuestra lámpara de 10 LED con 127 volts, que es el voltaje que se consume en un hogar.